financiar la certificación? Conoce la franquicia tributaria. ¿Quieres certificar a tus trabajadores, pero no sabes cómo? La franquicia tributaria es una opción para tu empresa. La franquicia tributaria es un incentivo estatal que permite a las empresas clasificadas por el Servicio de Impuestos Internos como contribuyentes en primera categoría de la Ley del Impuesto a la Renta descontar del impuesto a pagar el financiamiento de la certificación de competencias de sus trabajadores. Puedes hacerlo de manera directa con Cense o a través de una OTIC, siguiendo estos pasos. Define cuántos trabajadores evaluarás y en qué perfiles. No existe un máximo de perfiles, por lo que puedes considerar todos los que requieras dentro del catálogo de Chile Valora. Revisa los centros de evaluación y certificación acreditados por Chile Valora que cuentan con ese perfil. Coordina con el centro el inicio del proceso de evaluación para informar a Cense o a la OTIC. Debes esperar la autorización de Cense para comenzar con el proceso de evaluación. Con la aprobación de Cense, el centro visitará en su lugar de trabajo a los candidatos a certificarse y evaluará si cuentan con las competencias necesarias para desempeñarse adecuadamente en los perfiles definidos. Una vez que la evaluación se haya realizado, Chile Valora organiza junto al centro de evaluación la ceremonia en que los trabajadores recibirán su certificado. Una vez finalizado el proceso, el empleador debe presentar a Cense los documentos de ejecución y el pago del proceso realizado en un máximo de 60 días. Con estos documentos se gestiona el certificado de gasto y rebaja tributaria. Se presenta a Cense, IU o TIC la declaración jurada anual de retención con firma notarial y el pago de cotizaciones previsionales. Siguiendo estos pasos, podrás financiar la certificación de tus trabajadores haciendo uso de un beneficio tributario que aporte al desarrollo del capital humano del país. Chile Valora, Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Muy buenos días a todos y a todas. En representación de la OTIC del Comercio, organismo técnico de capacitación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo y Chile Valora, le damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio sobre la puesta en marcha de la Ley 21.275 de Inclusión Laboral. El 15 de octubre del año 2020 se promulga con la finalidad de promover políticas en materia de inclusión al interior de las empresas. Esta medida busca afianzar y expandir la inclusión laboral de personas con discapacidad, dando un paso más en el camino iniciado por la Ley 21.015 de Inclusión Laboral. La Ley 21.275 entra en vigencia 2 años después de su publicación en el Diario Oficial. Es decir, las medidas son obligatorias a partir del 1 de noviembre del año 2022. Durante este periodo de vacancia de la norma, Chile Valora se dedicará a elaborar perfil del cargo en experto en inclusión laboral. A este conversatorio contaremos con la presencia de Álvaro Aguilar, subjefe del área de Relaciones Institucionales y Comunicacional de Chile Valora, quien explicará todos los alcances sobre esta ley, que promueve que las empresas faciliten la inclusión laboral de personas con discapacidad. Para dar inicio a este conversatorio, dejo con ustedes al presidente del directorio de la OTIC del Comercio, el señor Cristóbal Valdés Sáenz. La cámara habilitada. Hola, me es muy grato. Primero, un saludo afectuoso, cercano, directo y interesado, como siempre, en la vinculación, la cercanía y la relación que tiene nuestra corporación, sus 43 años de existencia, con las más de 500 empresas adheridas que trabajan con nosotros. Los temas de inclusión laboral y los temas de integración social han sido siempre una materia de alto interés para nuestra corporación. Nos sumamos con entusiasmo a la puesta en vigencia de la primera parte de la Ley de Inclusión Laboral, la Ley de 21.015. Y vimos con interés
la segunda etapa, un perfeccionamiento, un mejoramiento, una facilitación, una adecuación que a propuesta de un legislador que ha vivido toda su vida con discapacidad, el diputado Undurraga, digamos, que nació con digamos, limitaciones habilitantes importantes, pero que ha desarrollado una vida de gran actividad. Él presenta este proyecto de ley y se estudia y se aprueba, como decía nuestro gerente, con 2 años de preparación o de vacancia para poder preparar a las empresas que tengan más de 100 trabajadores o más para la debida aplicación y hacer carne, hacer una vivencia práctica la aplicación misma de la ley. Nuestro interés es que la incorporación de las personas que sufren algún grado de incapacidad o de discapacidad se haga en un ambiente de normalidad, de amistad, de fraternidad, de normalidad, que nadie mire esto como una imposición, sino que se mire como una evolución normal de una sociedad más inclusiva, más flexible, más incluyente, más receptiva, más solidaria. Y desde ese punto de vista celebramos, y yo en lo personal me ha tocado en la vida muchas veces representar al sector privado chileno en la OIT. Nos celebramos que esta iniciativa tenga un componente tripartito, digamos, que haya un rol para las empresas, un rol organizadas para el Estado, a través de sus organismos vinculados a la formación y a la certificación, y Chile Valora y el CENSE en esto tienen mucho que aportar y mucho que decir, y una experiencia muy acumulada, muy rica, como también los organismos privados que participamos en el proceso de capacitación con franquicia tributaria en nuestro país. Celebramos, como digo, esta cooperación Estado, empresa privada, trabajadores, porque creemos que es muy fértil en el sentido de que conduce a resultados compartidos, conocidos, conversados, y eso le da un valor mucho más relevante, mucho más, se siente mucho más parte uno de esto. Es particularmente, y permítanseme contar una pequeña experiencia personal, es particularmente duro para la gente que sufre algún grado de incapacidad o discapacidad o de limitante de cualquier naturaleza. Muchas veces el que no son visualizadas por la sociedad en general, no hay conciencia hasta que a uno le toca. Y la verdad es que es muy necesario y muy urgente y es un input social para una mejor y más sana convivencia social el que exista una mayor conciencia de lo difícil que es a veces vivir permanentemente con un síntoma o con alguna situación de discapacidad, aunque sea menor. A mí me tocó vivir la experiencia en forma directa. Yo era casado con una psicóloga muy destacada y muy brillante, y fue diagnosticada con una enfermedad que no tiene remedio y que va inhabilitando, te va quitando habilidades. Primero la movilidad, afecta a la musculatura, y finalmente en un desenlace fatal en prácticamente todos los casos. Pero hasta que uno experimenta lo que es que de repente no hayan facilidades para acceder a los aviones o a los medios de comunicación con silla de ruedas en fin. Hay mil circunstancias, o los restaurantes, o los accesos, o los aeropuertos, o los trámites, hay mil circunstancias que uno, cuando no le ha tocado sufrirlo, no las tiene presentes, o las tiene presentes hoy día, y es muy distinto oírlas
o verlas incluso de repente a la distancia, o ver una película que trate bien sobre el tema, que las hay, por supuesto. Pero es muy distinto eso que vivirlas en carne propia, vivirlas en primera persona o vivirlas como acompañante de tu pareja, que es lo que es como vivirla en carne propia. De manera tal que el tema que nos convoca en este conversatorio, en que quiero volver a agradecer a Chile Valora por su interés y por su participación y por su entusiasmo en difundir los objetivos de esta ley, es un tema muy motivante, para nuestro gremio. La Cámara Nacional de Comercio es muy motivante para la corporación del comercio, de capacitación del comercio, servicios y turismo. Es un tema motivante para la sociedad en general, para nosotros como seres humanos. Entiendo, y aquí me tomo la representación de las empresas de adheridas, sé que están muy interesadas, preocupadas y atentas a la puesta en vigencia de esta ley, a la capacitación de los monitores, a la preparación de los monitores, a la adecuación de las instalaciones de las empresas para que nuestros colaboradores que sufren cualquier tipo de discapacidad puedan integrarse y desarrollarse en plenitud. Yo celebro este esfuerzo tripartito, vuelvo a repetirlo, celebro también que la ley 2015 haya evolucionado a esta segunda ley sobre el mismo tema, que ya entra a un tema más específico de exigir la existencia de monitoreo, de asesores capacitados para que la adecuación y la incorporación de estas personas afectadas por cualquier grado de discapacidad tengan una incorporación natural, sana, compartida, complementada, aceptada, relajada, fácil, y puedan colaborar y puedan ser un instrumento de progreso y desarrollo para las empresas y en definitiva para la economía del país y también para la satisfacción personal de quienes serán en el futuro estos colaboradores adicionales. No quiero extenderme más, quiero volver a agradecer la participación de todos ustedes, volver a agradecer el entusiasmo y coparticipación con Chile Valora, tomar el compromiso que si este evento no es el suficiente, tenemos más de 140 inscritos, lo que nos parece muy motivante, pero si es necesario repetiremos 1, 2 y 3 veces antes de la puesta en vigencia de la ley este ejercicio y por último agregar que nos interesan mucho las preguntas prácticas que ustedes puedan tener, si afecta a instalaciones físicas, si se refieren a escaleras, si se refieren a puertas, si se refieren a estacionamiento, a ubicación, en fin, estamos para solucionar las dudas que puede originar un cuerpo legal de esta naturaleza, y interesados como estamos en que todo salga lo más fluido y lo más acordado y lo más natural posible, queremos motivarlos a que nos manden todas las preguntas al chat que les parezca. Aun cuando parezcan poco relevantes, yo creo que sobre esta materia todo es relevante, de manera tal que los animo y los provoco, como dicen nuestros amigos peruanos, los provoco a que hagan las preguntas, que incluso las más extrañas, queremos acogerlas, estudiarlas, responderlas y aclararlas, porque lo que queremos es que este proceso sea lo más fluido, lo más compartido y lo más cómodo posible para las empresas, para quienes van a ser beneficiados por esta ley y para quienes tenemos algunos grados de responsabilidad, principalmente Chile Valora y el CENSE, de que todo este proceso se dé en un ámbito de colaboración recíproca, que nos reforcemos todos entre nosotros. Muchas gracias y con mucho interés iniciamos el seminario y quedamos a disposición de primero de la exposición que hará nuestro amigo del CENSE, y después de las preguntas que yo les insisto y los motivo para que las hagan. Así que sin extenderme más, don Álvaro Aguilar, le agradezco que
siga con la presentación. Rodrigo, por favor, gracias. Gracias, don Cristóbal, por sus palabras. Para iniciar la presentación sobre la ley 21.275, si durante esta charla, como bien decía nuestro presidente, surgen algunas dudas, las pueden enviar directamente a nuestro chat y las responderemos al final de este conversatorio. Paulina Cepeda, nuestra periodista, está a cargo del chat. Álvaro, bienvenido. Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarnos a difundir la puesta en marcha de la ley 21.275. Es súper relevante para Chile Valora poder entregar la mayor información posible, ya que esta ley va a entrar en vigencia prácticamente en un año más, así que necesitamos que la mayor cantidad de personas tenga conocimiento de lo que va a significar. Estoy compartiendo pantalla ahora, voy a presentar un par de láminas. Espero hacerlo de una manera bastante concreta, bastante rápida. No es tanta información, es una ley que es súper precisa y tomando un poco las palabras que decía Cristóbal, esto viene a complementar la ley de inclusión laboral 21.015, que exigía a las empresas de más de 100 trabajadores la cuota de incorporación de un 1% de personas con discapacidad. La ley 21.275 lo que hace es modificar nuevamente el Código del Trabajo para exigir de estas mismas empresas la adopción de nuevas medidas. En primer lugar, la promoción de políticas de inclusión laboral dentro de su empresa. Luego de eso, programas de capacitación también para todos sus trabajadores en temas de inclusión laboral. Y finalmente, la certificación de uno de sus trabajadores como experto de inclusión laboral, certificado por el Sistema Nacional de Certificación de Competencia, que Chile Valora básicamente. Yo sé que muchos de ustedes ya nos conocen, pero es importante recalcar que Chile Valora es un servicio público que depende del Ministerio del Trabajo, pero es un servicio público especial que tiene un directorio tripartito compuesto por representantes de los trabajadores, de los empleadores del Estado, y cuyo objetivo principal es reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas. Esto es súper importante porque esto nos va a permitir, por medio de la ley 21.275 y de esta certificación de un experto en inclusión, reconocer a aquellas personas que hace mucho tiempo se vienen dedicando a esta materia y, por otra parte, permitir que personas se capaciten, se formen en un programa especial para formar gestores de inclusión laboral y cumplir también con la ley 21.275. Esta ley se promulgó el año pasado, el 21 de octubre, luego de una rápida discusión en el Parlamento. Nosotros desde ese momento comenzamos un trabajo de levantamiento de información, de levantamiento de actores, generamos un anteproyecto para levantar un perfil ocupacional, realizamos charlas con diferentes organizaciones especialistas en la materia, aprobamos el anteproyecto en abril de este año y conformamos un organismo sectorial tripartito con representantes de trabajadores, empleadores y del Estado en temas de inclusión laboral, para finalmente conformar mesas técnicas, hacer entrevistas y focus group para definir cuáles van a ser las características de este gestor de inclusión laboral, que es el nombre final del perfil, el experto en inclusión que van a tener que tener todas las empresas de más de 100 trabajadores certificados desde el próximo año. Desde el 30 de junio, que comenzaron las mesas técnicas, hasta el 5 de octubre, que fue la última, se desarrollaron en total 12 mesas técnicas. Se hicieron también entrevistas, reuniones bilaterales con otras entidades, con organismos públicos. Se sistematizó toda esta información que se levantó en estas actividades, donde lo más importante, y para poder tener en consideración que el trabajo de Chile Valora parte desde la elaboración de este estándar, finalmente validado y representativo, ya que participan los principales actores del sector productivo. Por eso es tan importante la elaboración del estándar en primer lugar y por eso nos tomamos el tiempo de hacer un proyecto largo pero consistente. En este proyecto participaron en total más de 80 instituciones, 82 instituciones, con cerca de 110 especialistas en estas 12 mesas técnicas. Participaron 6 instituciones de formación por medio de sus oficinas de diversidad e inclusión o por medio de sus áreas de terapia ocupacional. Participaron también diversos organismos públicos y municipalidades, las municipalidades también por medio de su OMIL en algunos casos, o de su oficina de discapacidad, también proponiendo e identificando cuáles son las necesidades de los organismos públicos de más de 100 trabajadores.
Participaron más de 25 empresas y asociaciones gremiales. Con asociaciones gremiales, además, eso multiplicamos básicamente la cantidad de empresas y organismos privados que estuvieron presentes en este proceso y que entregaron toda su expertise en la materia, muchos de ellos que ya vienen trabajando en temas de inclusión laboral hace mucho tiempo. Y un grupo muy, muy, muy relevante es todo el ecosistema de inclusión que se fue generando en el marco de la ley 21.015. 39 fundaciones y ONG en total que trabajan en la materia de manera exclusiva, que tienen expertos formados con magíster, doctorado, y todos ellos participaron en el proceso de elaboración del perfil. Por lo tanto, hoy en día tenemos un perfil sumamente representativo, actualizado con las necesidades que hoy día tienen las personas con discapacidad para ingresar al mundo laboral y que debe conocer este experto que van a tener que certificar las organizaciones. El 14 de octubre pasado hicimos la validación final del perfil con el organismo sectorial tripartito. El 27 de octubre el directorio de Chile Valora ya lo aprobó y a partir del 2 de noviembre el perfil gestor de inclusión laboral ya está listo, es documento público, está disponible en la página de Chile Valora, www.chilevalora.cl. Es un perfil que tiene 3 unidades de competencia, son 3 funciones críticas que tiene que desarrollar este experto en inclusión laboral. En primer lugar, lo que él debe realizar es coordinar el diagnóstico de inclusión laboral en la organización. Para eso va a tener que hacer un análisis, una revisión, indagar en los antecedentes de todas las actividades que haya realizado la organización, cómo está preparada para incluir personas con discapacidad en sus funciones, en su cadena de valor. Tiene que ir generando un diagnóstico, además, a partir de cuáles son las necesidades de la organización para poder hacerlo de mejor manera, tener un mejor desempeño en esta materia, cuáles son los ajustes necesarios que van a tener que realizar para poder incorporar personas con discapacidad y finalmente ya poder generar un diagnóstico para hacerlo tanto él como la organización o contratar quizá alguna organización que los pueda apoyar en esta materia. La segunda competencia ya tiene que ver con gestionar la implementación de este plan de inclusión laboral a partir del diagnóstico, según enfoque de derecho y la normativa vigente, hacer las contrataciones necesarias, hacer los planes, monitorear, identificar la incorporación de personas con discapacidad a la empresa, identificar también la posibilidad de generar planes de desarrollo para estas personas. Tiene que ver harto con las funciones de recursos humanos también. Hay que saber mucho de inclusión, de accesibilidad universal, pero también de procesos de recursos humanos. Y finalmente, también conectado con eso, la tercera competencia tiene que ver con coordinar acciones de capacitación sobre inclusión laboral. Este gestor de inclusión laboral finalmente también va a dar cumplimiento a las otras partes de la ley 21275, ya que va a ser él quien debería ser capaz, por medio del diagnóstico y la implementación del plan, de identificar las necesidades de capacitación de la empresa en términos de inclusión laboral o en términos de accesibilidad universal. Con eso, ir generando planes de capacitación, hacer las contrataciones con OTEC necesarias, va a tener que saber también todos los conceptos de este ecosistema, relacionarse con los organismos técnicos de capacitación o los organismos técnicos de intermediación. Por lo tanto, el gestor de inclusión laboral va a tener que estar ya metido de lleno en este ecosistema de formación de personas, pero al mismo tiempo de inclusión laboral. Algunas consideraciones respecto a este perfil y respecto a esta ley. Esta ley entra en vigencia en noviembre de 2022, pero en la práctica esto va a entrar en vigencia a partir de enero del 2023. ¿Por qué les digo esto? Porque las empresas van a tener que hacer el autorreporte a la Dirección del Trabajo, así como reportan la cuota de incorporación de personas con discapacidad, también van a tener que reportar quién es su trabajador certificado en este perfil, van a tener que adjuntar la certificación, van a tener que adjuntar también cuáles son sus planes de capacitación, cuáles son las políticas de inclusión que ellos han promovido durante el año. Para tener en consideración también, muchas personas cuando piensan en Chile Valora piensan en capacitación. Chile Valora es distinto a CENSE. Somos como primos, dependemos del Ministerio del Trabajo, pero Chile Valora se encarga de evaluar y certificar. Chile Valora es básicamente como un tomador de pruebas. Nosotros estandarizamos el perfil con el sector productivo, pero no capacitamos. Por lo tanto, es importante tenerlo en consideración. Chile Valora evalúa y certifica, pero no capacita. Por lo tanto, el perfil que hoy día ya está disponible, que es público, que ustedes pueden encontrar en la página de Chile Valora, describe las competencias que debe realizar un gestor o gestora de inclusión laboral en la empresa
Y con esas funciones, con esas competencias, las organizaciones hoy día ya podrían estar contratando capacitación con organismos técnicos con los que vengan trabajando, con fundaciones o con universidades que tengan expertise en la materia y que comiencen a desarrollar estos cursos para formar las competencias del gestor de inclusión laboral. Estas competencias pueden ser desarrolladas en la educación formal, ya sea en universidades, institutos, CFT, pueden ser desarrolladas mediante capacitación con organismos técnicos o pueden ser desarrolladas en el puesto de trabajo. Por eso finalmente el perfil de este proyecto entra en el ámbito de acción de Chile Valora, reconocer los distintos tipos de formación de competencias que pueden ser reconocidas en el mundo del trabajo. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Ya en octubre se aprobó el perfil, ya está en el catálogo. Desde noviembre en adelante, y esto es súper importante, porque si bien el perfil ya está en el catálogo, esto no significa que desde ahora ya las personas puedan evaluar y certificar sus competencias. ¿Por qué? Porque primero que todo, una vez teniendo el perfil, nosotros tenemos que acreditar centros de evaluación y certificación de competencias para que hagan este proceso. No es Chile Valora quien evalúa y certifica, sino que nosotros acreditamos a centros privados para que lo realicen. Centros privados que tienen infraestructura, que tienen personal idóneo, que tienen evaluadores expertos. Y por lo tanto, con el perfil recién se pueden evaluar esas condiciones si las instituciones lo tienen. Por lo tanto, ya se levantó el perfil y estamos haciendo este proceso de acreditación de centros que nos da a nosotros una estimación posible de que en enero ya podríamos tener los primeros centros acreditados para poder certificar en el perfil gestor de inclusión laboral, pero tomando en consideración que la ley entra en vigencia en noviembre, pero en la práctica en enero del 2023, nos va a dar un año para que, de acuerdo al informe de Servicio de Impuestos Internos, las cerca de 6.500 empresas que tienen más de 100 trabajadores en el país puedan estar certificando a uno de sus trabajadores como gestor de inclusión laboral o, por otra parte, puedan contratar a una persona ya certificada como gestor de inclusión laboral si es que no tienen ese rol dentro de su organización actualmente. Y esto también es súper importante, algunas de las consideraciones, ya que es súper necesario hacer esta distinción entre evaluación de competencias y capacitación. ¿Cómo entender el proceso hoy día? El proceso para poder certificarse como gestor de inclusión laboral. Ya tenemos el perfil, si ustedes lo revisan o la empresa lo revisa, tienen que hacerse una pregunta. ¿Tengo las competencias de este gestor de inclusión laboral? ¿Tengo las competencias para hacer el diagnóstico de inclusión, la implementación del plan y definir necesidades de capacitación? Si las tengo, puedo ir directamente desde enero del próximo año con un centro acreditado por Chile Valora para pasar el proceso de evaluación. Si no las tengo, lo que tengo que hacer justamente es buscar una organización como una UTEC, CFTIP o universidad que me arme un plan de capacitación para poder desarrollar estas competencias y formarme en el oficio para finalmente después poder llegar a un centro acreditado y certificarse como gestor de inclusión laboral. ¿En qué consiste el proceso de certificación? Y esto es súper importante. Si ya tengo las competencias y puedo ir directamente a un centro acreditado, el proceso de evaluación tiene 4 fases, la aplican los propios centros, supervisado y auditado siempre por Chile Valora este proceso. La primera etapa es de reclutamiento, donde el objetivo es que finalmente la persona que se va a certificar esté informada de todas las fases del proceso, en qué consiste. El centro debe informar al candidato sobre los requisitos de postulación, la etapa, los plazos. También debe explicar los costos del proceso y cuáles son los mecanismos de financiamiento disponibles y coordinar con la contraparte, porque generalmente esto está asociado a la organización, a la empresa también, para formalizar la inscripción del candidato en el proceso. Luego de eso viene la fase de elegibilidad, donde se define si la persona tiene las características, tiene el conocimiento, si tiene algún tipo de formación, la experiencia laboral para poder pasar el proceso de certificación. Si yo no tengo algún tipo de formación o si no tengo la experiencia laboral, si no tengo evidencia que muestren que yo puedo pasar este proceso, no voy a pasar la fase de elegibilidad. Así que aquí es donde se presenta todo eso y se evalúa si el candidato cumple con los requisitos. Luego de eso se realiza el proceso de evaluación con observaciones en terreno, se realiza una prueba de conocimientos teóricos, se evalúan también las competencias conductuales de la persona por medio de una entrevista a la jefatura directa y se levantan evidencias indirectas también. Si es que la persona no está empleada, porque esto también puede ser para personas desempleadas, se hace un análisis de caso y se hace la observación en un contexto simulado. Y luego de eso, si la persona pasa el proceso de evaluación completamente,
el centro emite su decisión final y la persona obtiene su certificado de competencia. El proceso concluye finalmente en un acto público donde el candidato recibe su certificado de competencia y su diploma. Además, el portafolio de evidencia, por si es que, por ejemplo, pasa el proceso con un 85% de cumplimiento, para que vea también en cuál fase tiene brecha y podría quizás desarrollar mejor sus competencias laborales. Eso en resumen cómo va a ser el proceso de evaluación del gestor de inclusión laboral. Esas son las características también del perfil gestor de inclusión laboral. Hay que tener paciencia porque desde enero ya vamos a tener centro para poder realizar este proceso. Al comienzo de la presentación hubo un video respecto a la utilización de la franquicia tributaria para la certificación y es súper importante que ustedes puedan saber, muchas veces no se sabe que la franquicia tributaria se puede utilizar también para certificación, así como se utiliza para capacitación. Y se puede utilizar también en la modalidad de precontrato. Se puede utilizar los recursos de la organización de franquicia para certificar a otras personas, de repente. En este caso, a gestores de inclusión laboral de empresas proveedoras de la organización. También se podría utilizar en ese caso por medio de la modalidad de precontrato. Así que muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido lo suficientemente claro. De todas maneras, al final de la presentación van a estar mis datos para que, si es que tienen dudas particulares que no quieran compartir en esta charla, en este rato, las podemos ver también de manera directa a mi correo electrónico. Rodrigo. Muchas gracias, Álvaro. Muy interesante tu presentación. Ahora vamos a ir a nuestro chat y responderemos las dudas que hayan dejado en él. Paulina, por favor. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Se generaron algunas consultas a través de nuestro chat y voy a pasar a leerlas para que tú nos ayudes con las respuestas para nuestros asistentes. La primera pregunta la hizo Joy Lorca y dice: hola, está todo muy claro, pero con respecto a la inscripción en Chile Valora, ¿nos podrías indicar cómo acceder? ¿A la inscripción en el proceso de certificación? Me imagino que sí. Yo me imagino que sí, sí. Sí, generalmente esa es una duda. Contratar el proceso de evaluación y certificación es un trato entre privados, finalmente. Chile Valora es quien dispone los recursos del sistema de certificación, define los estándares, los actores que participan y acredita a los centros. Pero las personas tienen que dirigirse directamente al centro para contratar la certificación, no se hace con Chile Valora. Ustedes entran en la página principal de Chile Valora, van a tener el catálogo de perfiles y competencias y al lado sale un catálogo de centros de evaluación y certificación de competencias acreditados por Chile Valora. Ustedes ingresan ahí, van a ver cada uno de los centros de Chile Valora que pueden evaluar el perfil de gestor de inclusión laboral. Desde enero va a estar esa información. Ingresan, van a aparecer los datos y se contactan directamente con ellos. El centro tiene un protocolo de cómo activar la inscripción de las personas para el proceso de certificación, así que se realiza todo de manera directa con el centro acreditado. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Pasamos a la siguiente pregunta. Jorge Suárez dice: buen día, tengo entendido que puede haber más de una persona certificada por empresa. ¿Es así? Lo menciono porque en toda la exposición el relator habla de la persona certificada. Gracias. Sí, gracias por la observación. Idealmente, ojalá la empresa tuviera más de una persona certificada. Ojalá tuviera una persona certificada como gestor de inclusión laboral en cada una de las áreas productivas de la organización, porque evidentemente son competencias que se necesitan en las distintas áreas de la organización para poder facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es muy difícil que el proceso sea satisfactorio finalmente si solo hay competencias de inclusión en el área de recursos humanos, pero cuando la persona con discapacidad después llega a la cadena de valor, se encuentra con compañeros que no saben cómo lidiar con ella, que lugares que no hay ajuste y jefaturas que no tienen ese tipo de competencias. Sin embargo, la ley exige que las empresas de 100 o más trabajadores tengan a una persona certificada. Por lo tanto, por una persona certificada ya van a estar cumpliendo la ley. Eso hay que tenerlo en consideración, es súper importante. Pero desde la perspectiva de la accesibilidad universal
esto funciona como un modelo como de espejos, por decirlo así. Las competencias tienen que estar en las distintas áreas para que la inclusión y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en la empresa sea fácil, que tenga sentido, que las personas puedan desarrollar también sus competencias en el mundo del trabajo, finalmente. Perfecto, gracias Álvaro. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Mauricio Sánchez dice, buen día, ¿una persona natural se puede inscribir para certificarse como gestor de inclusión? Absolutamente, absolutamente. Por eso la fase de observación en terreno se cambia por una observación en un contexto simulado. Para eso, el centro que se acredite por Chile Valora debe tener las condiciones y la infraestructura para habilitar estos contextos simulados. Y la entrevista con la jefatura para identificar competencias conductuales de la persona se cambia por un análisis de caso. Así que esto está habilitado para personas que están sin empleo. Tienen que también ir directamente con el centro, contactarse con el centro, y lo mismo que las personas que están trabajando, la fase 2 de elegibilidad, tienen que demostrar efectivamente que tienen las competencias para realizar la inclusión laboral. Es decir, si no tienen experiencia en la materia o si no han hecho un curso para formar estas competencias, probablemente la fase 2 no la van a pasar con éxito. Perfecto. Y ese punto es importante. Voy a dar un ejemplo que es un poco burdo, pero creo que es bien gráfico. Hoy día hay muchas ofertas laborales, por ejemplo, para competencias TI, competencias digitales, para programadores, cosas así. Puede ser muy atractivo decir, mira, me gustaría certificarme como programador por Chile Valora, ya que están necesitando harto. Si yo nunca he realizado eso, si no tengo conocimiento, si no tengo experiencia laboral en la materia o al menos haber hecho un curso, no voy a pasar el proceso de evaluación. O sea, no voy a pasar el proceso de la fase 2, ni siquiera voy a llegar a la evaluación. La fase de elegibilidad no la voy a pasar, el centro no se va a desgastar en hacerme una evaluación, ¿sí? Para saber que después voy a tener una nota 0 si no tengo las competencias. Exacto, súper. Muy buena tu explicación, Álvaro. La siguiente pregunta es de Melanie Vargas y dice, ¿cuál sería el valor de esta certificación? Hay un valor estimado que tiene que ver con el costo franquiciable de la certificación. El valor franquiciable de la certificación se hace año a año, lo define CENSE y es por unidad de competencia, que es aproximadamente 50.000 pesos por unidad de competencia. Como este perfil tiene 3 unidades de competencia, el valor franquiciable debería andar por los 150.000. Sin embargo, eso es una estimación o es un estándar, ya que los centros son privados y Chile Valora no puede fijar precios o costos de la certificación. Por lo tanto, siempre es súper importante cotizar con los diferentes centros acreditados, porque los centros finalmente te ofrecen mejores precios. Si se certifican más personas, también tienen mejores precios. Como para tener una referencia, el año 2019, que fue el último año donde pudimos hacer este estudio, el costo promedio de la certificación de Chile Valora fue de 250.000 pesos. Y esto está porque de repente los procesos que son en zonas extremas pueden ser un poco más caros, o hay perfiles que tienen 5 o 6 unidades de competencia que también son más caros, pero debería estar ahí entre 150 y 250.000 pesos. Perfecto. Gracias, Álvaro. Y la última pregunta es de Marjorie Valle y dice, las empresas con una dotación menor a 100 personas, ¿pueden tener este gestor de inclusión? También, absolutamente, y ojalá todos lo tengan. Finalmente, son competencias, son como derechos fundamentales que deberíamos ir desarrollando todos. O sea, son competencias básicas que finalmente van a ser empleabilidad, no para las personas con discapacidad, sino que empleabilidad para todos los trabajadores que quieran desempeñarse en el mundo del trabajo. Desarrollar competencias en inclusión, en diversidad, saber cómo manejarse en este nuevo mundo, evidentemente va a ser necesario tal como formarse en idioma, en competencias digitales, en habilidades blandas. O sea, idealmente todas las organizaciones deberían certificar a sus trabajadores, a uno de sus trabajadores, ya sea que tengan 100 o más o 100 o menos trabajadores, pero yo creo que también es un desafío para todos
poder ir desarrollando este tipo de competencias. Y es una buena oportunidad porque junto con el lanzamiento del perfil, evidentemente se va a generar un mercado de organismos y fundaciones que van a estar ofreciendo este curso. Por lo tanto, para muchos de nosotros va a ser muy importante poder participar en alguna de estas capacitaciones, hacer un curso, desarrollar estas competencias y si es que parece necesario y si es que parece conveniente, también quizás optar al proceso de certificación después de eso. Perfecto. Álvaro, sabes que se ha generado mucho interés en el chat y hay un par de preguntitas más. No sé si podemos seguir con estas. Por ejemplo, Paloma dice, si la empresa no cuenta con departamento de recursos humanos, ¿puede ser otro profesional, por ejemplo, un prevencionista? Sí, absolutamente, absolutamente. De Ya. hecho, los prevencionistas, los terapeutas ocupacionales, cosas así, son profesionales que probablemente o sea, la fase de elegibilidad la van a pasar absolutamente, no tienen problema, tienen mucho conocimiento en la materia, y es importante que en las organizaciones grandes al mismo tiempo, que tienen prevencionistas, que tienen terapeutas, que tienen área de recursos humanos, ojalá en esos tres focos pueda certificarse distintas personas. Estás silenciada, Paulina. Perdón, Ahí sí. ahora sí. Ya, gracias por tu respuesta. Mira, ahora Jackson pregunta, ¿puedo certificar a una persona que ocupe otro rol en recursos humanos, pero tenga las competencias o debe ser la persona cuyo rol sea exclusivo gestor de inclusión laboral? No, puede certificarse cualquier persona. Hay que pensar que un perfil ocupacional de Chile Valora, como están en Chile Valora, describen una función laboral, pero no definen un puesto de trabajo. Por lo tanto, esto no significa que las empresas tengan que abrir un puesto de trabajo que se llame gestor de inclusión laboral, sino que lo que están haciendo, están agregándole competencias de gestión de inclusión laboral a un profesional que ya tienen dentro de su organización. Ujú. Perfecto, gracias. Ahora tenemos otra pregunta, donde primero te dan las felicitaciones, Álvaro, por la presentación y preguntan qué requisitos debe tener un centro de evaluación y certificación por competencias para estar avalado y aprobado por Chile Valora. Saludos a todos. Bueno, tiene que cumplir, primero que todo, debe ser una organización con personalidad jurídica, que dentro de su estatuto o de sus objetivos institucionales debe decir que se enfocan en la evaluación y certificación de competencias laborales. Pueden dedicarse a muchas otras cosas, pero dentro de sus estatutos debe estar la evaluación y certificación de competencias. Deben además contar con infraestructura administrativa y infraestructura técnica, es decir, los centros se acreditan no para evaluar en los más de 900 perfiles que tiene Chile Valora, sino que en perfiles específicos, de sectores productivos específicos, deben contar con infraestructura administrativa para recibir consultas, visitas, hacer evaluaciones teóricas, por ejemplo, o entrevistas, es decir, una oficina habilitada para eso, y deben contar con infraestructura técnica que esté relacionada con la evaluación del perfil. En este caso, como un perfil que es bien como de oficina, urbano, por decirlo de esta manera, probablemente las mismas oficinas administrativas dan la posibilidad de que sean infraestructura técnica. Luego de eso, debe tener personal idóneo, también asociado al perfil, es decir, que sus jefes de proyectos, que sus coordinadores tengan experiencia laboral, no solo en evaluación y certificación de competencias, sino que también personal idóneo en esta materia en particular, es decir, en gestión de inclusión laboral. Y finalmente, evaluadores de competencias, que estos son personas que finalmente los que realizan el proceso de evaluación en terreno, evaluadores expertos en el perfil. O sea, aquí personas que hoy en día se desempeñan como terapeutas ocupacionales, personas que han trabajado en inclusión hace mucho tiempo y que a lo mejor no trabajan en una empresa de más de 100 trabajadores, sino que trabajan en fundaciones o trabajan apoyando a otras empresas, podrían contactarse con algunos de los centros que están en Chile Valora que quieran acreditarse en este perfil para ser su evaluador experto, aumentan así su empleabilidad, y los centros lo necesitan personas que saben de inclusión para que sean sus evaluadores. Teniendo a todos estos factores ya, un centro probablemente va a pasar el proceso de acreditación de Chile Valora. Además de eso, hay un par de temas como detalles, por decirlo así. Los centros tienen que identificar demanda de certificación, es decir, tienen que salir a conversar al mercado y decir,
se quieren certificar en este perfil, cartas de compromiso, tienen que demostrar efectivamente que el perfil que ellos quieren acreditar para certificarse, van a poder certificarlo finalmente. Perfecto. Gracias, Álvaro. Y la última pregunta, ahora sí, para terminar esta ronda de preguntas, dice, María José Olea dice, ¿en qué centros ya se encuentran estos perfiles disponibles? Aún en ninguno. Estamos todavía en el proceso de acreditación. Los centros, hay 36 centros acreditados por Chile Valora, pero todos esos tienen expertise diferente. Hay algunos que son centros que certifican competencia de minería, otros en el sector agrícola, cosas así. Pero hay 5 universidades acreditadas que son como más centros multisectoriales que probablemente muchos de ellos van a querer acreditarse para certificar este perfil. Pero como les decía anteriormente, todavía estamos en proceso, están presentando la documentación, puede que algunos pasen, que algunos no. Por lo tanto, en enero ya deberíamos tener los primeros centros acreditados. Vamos a estar anunciando todo esto por las redes sociales de Chile Valora. Tenemos redes sociales en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, y además en la página web de Chile Valora. De hecho, los primeros centros acreditados se van a llevar todas las luces, porque generalmente nosotros no anunciamos qué centro tiene qué perfil. Tienen que buscarlo las personas en la página de Chile Valora, pero cuando tengamos aquí algunos de los centros, esto lo vamos a anunciar con bombo y platillo en todas nuestras redes para que ya las organizaciones puedan hacer el contacto directo con ellos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por esta ronda de preguntas. Agradezco también a todos los asistentes que escucharon atentamente y pudieron entregarnos sus consultas, ¿verdad? Así que terminamos la ronda de preguntas. Esperamos ahora a nuestro gerente comercial, don Rodrigo Núñez, que va a ingresar a darle la despedida. Gracias, Paulina. Gracias, Álvaro. Es importante destacar que para la certificación debemos usar la franquicia tributaria. Eso es súper relevante para poder hacer la certificación. Y también, como tú decías anteriormente, los perfiles ya se encuentran en los catálogos de Chile Valora, este perfil, y que hay que tener un poco de paciencia, que esto va a empezar a funcionar entre enero y febrero, ya vamos a tener, ¿cómo se llama?, los centros de certificación. Nosotros también tenemos un centro de certificación, CNC Valida, de nuestra organización de la Cámara Nacional de Comercio. En este momento estoy mostrando los datos de Álvaro Aguilar, su teléfono y su correo electrónico, si les quieren hacer alguna pregunta. Esta presentación va a ser enviada a todos los participantes de hoy día y Álvaro, como él bien decía, va a estar súper disponible a poder aclarar dudas respecto a esta nueva forma de esta nueva ley que ya desde el próximo año va a ser ley. O sea, ya es ley, pero ya la vamos a tener que estar aplicando en los puestos de trabajo. Así es. ¿Ya? Quisiera saber, creo que está don Cristóbal, y para ir terminando este conversatorio, quisiéramos, señor presidente, si nos puede dar unas palabras de despedida de este conversatorio y agradecer nuevamente a Álvaro por tu buena disposición y a todos nuestros participantes. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Álvaro. Yo creo que ha sido muy ilustrativo, muy aclaratorio para muchas empresas. Tenemos un desafío importante. Todavía uno ve en noviembre que se empieza a aplicar esta ley como lejano, pero hay que acordarse lo rápido que pasa el tiempo y los muchos temas que van a estar enfrentando las empresas el próximo año. Yo le agradezco a Álvaro la claridad y lo directo de su presentación. Creo que los documentos que él expuso aclaran muchas de las dudas que se pueden presentar, también las preguntas. Evidentemente, algunas, si puede haber uno solo o varios, digamos, también dependerá mucho de la dotación de personal de las empresas. Pero yo creo que este ha sido un primer contacto. Yo quiero dejar lo más comprometido posible a Álvaro para repetir esto una vez que estén
publicados los centros calificados y evaluados por Chile Valora. Y a medida que se acerquen los plazos de vigencia de la ley, de aplicación efectiva de la ley, lo más probable es que puedan surgir inquietudes o dudas adicionales. Así que esperamos que esta cooperación y esta colaboración con Chile Valora se mantenga y se refuerce, como siempre ha sido. Dejar comprometido a Álvaro, agradecerle a las numerosas empresas afiliadas y adheridas a la UTIC que han participado en esta actividad hoy día en la mañana. Como yo destaqué al ingreso, esta es una actividad que nos acerca, nos une, nos complementa, hace visible las dificultades que tienen algunos compatriotas para desempeñarse en funciones laborales y para sumarse al esfuerzo productivo que desarrolla el país y las empresas. De manera tal que todas las facilidades y toda la expedición, fluidez y facilitación en la aplicación y en la buena aplicación y en el buen arranque de esta ley son grandemente apreciadas por la sociedad en su conjunto, por nosotros como entidad de cooperación del uso de la franquicia tributaria, por las empresas que están llamadas a cumplir con esta ley, las que tienen 100 personas o más, y ojalá también, como se dijo, lo decía Álvaro, esto es una aspiración, si una empresa tiene 80 personas y puede hacerlo en buena hora, feliz, porque es una forma de integrarnos todos. Les agradezco a todos los que participaron, los dejo motivados por este tema, por esta inquietud, por el tema de integrar más a todos nuestros compatriotas que sufren de alguna limitación o de alguna discapacidad y darles todas las facilidades para que trabajen en comodidad, trabajen a gusto, trabajen dentro de lo que ellos pueden lealmente y con entusiasmo aportar, y que yo creo que es mucho, y a medida que esto se vaya haciendo carne, los vayamos conociendo y vayamos viviendo esta experiencia, van a surgir, yo diría, muchas oportunidades para quienes hoy día hasta la vigencia de esta ley no las habían tenido en su plenitud. Volver a agradecerles a Rodrigo, a todos quienes han participado en esta actividad, a todos quienes se han sumado con interés al esfuerzo que ha hecho la OTIC por difundir esta ley, y dejarlos invitados a otras actividades de difusión que siempre estamos pensando hacer en materia de interés para el mejor uso de la franquicia tributaria, ya sea en certificación o en capacitación. Muchas gracias a todos.